¿Cómo están? Bienvenidas y muy bienvenidos todas, todos, todes a esta nueva edición de Cuestión de Gustos en estas versiones internacionales que estamos haciendo ahora, aprovechando de alguna manera que hoy día las distancias son las mismas si uno está adentro de la misma ciudad o más allá de las fronteras, y por eso tenemos en esta posibilidad de conversar con gente que nos parece muy interesante, y en este caso tengo la alegría de recibir a Mariana Enríquez, periodista y escritora argentina. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias por recibirnos. No, gracias por invitarme. Bien, gracias. Bueno, probablemente lo primero que te querría preguntar es cómo estás. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Argentina acaba de anunciar un par de semanas más, así que teniendo una de las cuarentenas más largas del mundo, cómo está pasando eso para ti? ¿Cómo estás viviendo este momento tan extraño? Eh, a mí el encierro en particular no me agobia, como a lo mejor le pasa a otra gente. En realidad lo que me da como mucha más ansiedad es la perspectiva de esta pandemia en nuestros países, ¿no? Que son países con estructuras frágiles, con una altísima población vulnerable. Y, y bueno, eso me angustia un poco, o sea, pero no excluyéndome, quiero decir, Sí. de esa situación, sino como parte de esa situación, porque creo que es una situación que nos afecta a todos, ¿no? Y que es una situación inédita. También hay que ver qué va a pasar en América Latina con respecto a esto. Me estoy moviendo un poco porque estoy incómoda, pero total. Este, mm, entonces sí, eso me tiene un poco agobiada. A Sí. pesar de que los números de Argentina en el control de la epidemiológico, sanitario, digamos, de la pandemia son hasta el momento bastante buenos. Nada, todo el país está casi sin casos, ¿no? Y Buenos Aires, que es donde yo vivo, no. Como eso. Sí, ahora una cosa que ha mostrado la epidemia en todos nuestros países es nuestra fragilidad, ¿no? Y estos mundos ocultos que a veces, especialmente en el caso de Chile, los macro números, el PIB y etcétera, esconden, ¿cierto? Y en el caso de Chile, que ha demostrado ser más un espejismo que no hace. Pero eso era algo que tú ya sabías y que de hecho aparece mucho en tus novelas y en tus cuentos, la idea del margen, la idea de la gente que vive fuera del sistema y que de alguna manera, a mí me llamó mucho la atención por ejemplo, las cosas que perdimos en el fuego, en cómo hay una tremenda denuncia de la realidad social argentina, más allá del glamour y de estas cosas maravillosas que amamos de Buenos Aires, pero al mismo tiempo cruzado con el fantástico. Y me parece que es tan interesante porque es exactamente el límite, ¿no? Estas cosas horrorosas que pasan en nuestra cotidianidad. Sí, yo siempre lo sentí, o sea, es como, yo no lo veo tan raro, o sea, no sé, me parece que yo siento siempre como que hay una especie una cosa es es la persona que vive en otro país y viene a Buenos Aires y ve una Buenos Aires que es de determinada manera. Buenos Aires es una ciudad objetivamente linda y que tiene como tiene como una gran oferta en todo sentido, o sea, es una ciudad grata de visitar de cualquier manera. Entonces ahí como que entiendo que sorprende decir, bueno, está escribiendo sobre el lado B. Lo que yo no entiendo es de la gente, es como la gente que vive acá que le sorprenda eso. Como, no sé, me parece de un clasismo un poco brutal no Sí, darse cuenta de eso. O sea, yo no siento que la gente de la que hablo sea gente que está tan lejos mío, es gente que está en la puerta de mi casa, claro, claro. O gente los que me lugares toca donde trabajas, por ejemplo, como Constitución. claro, o sea, es como, no sé, es gente que trabaja en tu casa, o sea, no, en mi casa no, porque em, mi padre tenía prohibido tener, por ejemplo, personal doméstico y cosas por el estilo, pero la gran mayoría de la clase media argentina convive directamente con gente que vive en situaciones precarias y marginales. Y después, digamos, que lean un cuento mío y me digan, ¿de dónde sacaste esto? Le digo, bueno, de tu casa. O sea, es como, Pero
Pero ahí, por ejemplo, pienso Mercedes, en el personaje, la mala más mala de tu última novela, ¿cierto? De nuestra parte de Sí. noche. Y ella, de alguna manera, a mí me explicita esta elite mundial, porque no solamente pasa en Ujú. nuestros países, en donde los otros no son un igual. Y para mí, por ejemplo, ahí es donde aparece el horror, cuando tú Sí, sientes que el otro es una herramienta, como dice Mercedes muchas veces a lo largo sí, de la novela, ¿no? sí. Mercedes es como una mala. Todos los personajes en nuestra parte de noche traté que fuesen bastante ambiguos, menos ella. Ella es un personaje bastante monolíticamente malo, es como la más psicópata de todas, ¿no? Y es como una representación casi sin aristas y muy básica, en muchos sentidos, de la impunidad del poder y del dinero. Descarnada, digamos, ¿no? O sea, como desprovista de todos los envoltorios que lo hacen atractivos, digamos, ¿no? Desprovista de belleza, desprovista de glamour, desprovista de... no hay nada en su vida que uno desearía, creo. Si uno está más Y o menos sano, quiero pensar. sí, 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 claro. O que sea más o menos decir, bueno, yo quisiera tener esto de Mercedes, la verdad es que es como la fealdad que tiene la impunidad de ese poder, mostrada sin todas las máscaras, ¿no? O sea, eso quería hacer un poco con ella. Y también divertirme un poco, es un personaje bastante divertido, es como una mala, mala, mala. Es una mala bala, mala, y al final además queda físicamente, o sea, nunca fue muy bella, tú nunca la describes como una persona bella, pero además al final queda hecha un engendro. Ahora, me metí de cabeza en tu última novela, porque yo tengo la impresión de que el Fantástico, bueno, esto no es algo que esté diciendo yo, ¿cierto? Me dice Todorov y un montón de gente más, pero el Fantástico ha sido este lugar en los donde podemos trabajar nuestros horrores cotidianos desde un espacio imposible, podríamos decir. Y Ujú. quizás el horror más que se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Lovecraft o Bram Stoker o Shelley, eh, lo tenemos romantizado porque es de otra época, pero ellos escribían de los horrores de su época también, y ese Claro. era el mundo que ellos habitaban. Entonces, siento que un poco tu escritura me ha devuelto eso, al espacio del fantástico donde cosas horrorosas pasan aquí en nuestras narices. Eh, Sí. y quería preguntarte en ese sentido por la relación entre periodismo y horror. Bueno, yo tomo bastante del cotidiano, digamos, ¿no? Para tramas y para cuestiones. En nuestra parte de noche quizá un poco menos, salvo algunas cosas muy puntuales. Hay, por ejemplo, un caso de una niña colombiana que se murió en una luz después de la erupción de un volcán, y su muerte fue transmitida por televisión. Yo eso lo vi Mm. y me lo acuerdo, y está contado textual en la novela. Hay mucha gente que lo lee y que me dice, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Y yo, no se me ocurrió nada. O sea, fue... no. Y, y en general, en los cuentos, sobre todo, suelo tomar situaciones que tienen que ver con la crónica policial, ¿no? Y con la crónica periodística, y usarlas como disparador para el fantástico. O sea, tratar de pensar ese hecho de otra manera. O sea, para mí el género es una manera de poder pensar esos horrores cotidianos que pasan desde otro lugar, con otro lenguaje, con otra aproximación, con más libertad en muchos casos, despojados incluso de los prejuicios positivos o negativos que podemos tener acerca de eso, o sea, ¿no? Poder pensar de otra manera, poder pensar el mal de otra manera. Hay un cuento que se llama Bajo el agua negra, donde los policías son como agentes del mal Lovecraftiano, digamos, ¿no? Pero de alguna manera lo que estoy diciendo, también de alguna manera, es que ciertas cosas de la violencia institucional sobre los cuerpos a veces es como si excedieran lo humano, ¿no? Como si fueran órdenes que vienen de otro lugar, pero vos no puedes creer eh, la sofisticación de la crueldad. Es como si hubiese una especie de orden estética, digamos, que les dice, bueno, ustedes van a hacer esto con un motivo que desconocemos, y no solamente por
por la crueldad misma. Por supuesto que en realidad que nunca es por la crueldad misma, sino que tiene que ver con lo que significa el abuso de poder y con lo que significa una posición política y lo que significa una identificación política y un uso de los cuerpos determinados. Quiero decir, entonces me parece que todas esas cosas a veces en el fantástico es más fácil pensarlas, es como una manera de pensarlas que sale un poco de la norma de la crónica y del realismo. Pero tomo muchísimo de ahí. Y eso es algo que en realidad aprendí de Stephen King, Ujú. Sí, más que de sí, otros pero, escritores. pero estaba pensando que en ese ejercicio nos desocultas el mundo, como diría Heidegger, ¿no? O sea, es como lo que tú describes en ese cuento y en otros, bueno, el mismo lo que perdimos en el fuego o el niño sucio, son cosas que efectivamente están en la crónica policial. Quizás Sí, claro. las derivadas pueden ser fantásticas y podemos hablar de fantasmas y de monstruos y lo que quieras, pero la monstruosidad humana es algo que está ahí y que yo estoy impactada con cómo lo normalizamos, cómo el relato, incluso el relato periodístico, normaliza estos hechos de sangre, por ejemplo. Es terrible. A mí me ocurre mucho o sea, no es que yo no los normalice, ¿no? O sea, también el ejercicio de escribir estos cuentos o de incorporar estas cuestiones en la novela es como una especie de ejercicio propio que tiene que ver con desnaturalizar o Exacto. desnormalizar estas cuestiones y al llevarlas al género, esa desnormalización ocurre. Claro. Es solo con el gesto, o sea, solo con el gesto los desnormalizás porque lo pones en otra realidad, o sea, lo pones en una narración donde la realidad está distorsionada, entonces ahí vos podés ver, Revuelve. claro. Lo que hace Entonces, finalmente es que uno como lector, a mí lo que me pasó leyendo esos cuentos fue como, pero estas cosas pasan. claro, Y eso es lo más, y ahí, por lo menos para mí se produce el efecto horror, no son los monstruos fantásticos claro, finalmente, sino es lo humano lo que está ahí. claro. Y me pasó muchas veces, por ejemplo, que en un cuento, por ejemplo, con el chico sucio, que lo mencionabas antes, me dicen, ¿cómo se te puede ocurrir como la tortura a la que fue sometido el cuerpo de ese chico asesinado, de qué sé yo? Mm. Eso es de la crónica policial, yo no inventé nada, no hay nada, y ese crimen fue un crimen bastante famoso en Argentina, porque fue un crimen, no donde ocurre, sino ocurrió en el norte de la Argentina, fue un crimen filorritual narco, eso acá no es muy normal, entonces tuvo bastante prensa, quiero decir, no fue un crimen que vos decís, bueno, un crimen más de la crónica roja, ¿viste? Otro policía que mató a un chico pobre en un barrio, no sé. Incluso otro hombre que mató a su mujer, digamos, todas esas cosas están como mucho más normalizadas. Esto no, esto fue como... Y sin embargo la gente se lo había olvidado. Mm. Y posiblemente yo también me lo hubiese olvidado si yo no tuviese como una especie digamos, de impulso narrativo y ficcional de acercarme y usar estas historias en mi ficción para hacer ese trabajo desde el género, desde el horror, conmigo y con los lectores. Ujú. Que es posible que también me lo hubiese olvidado, digamos, yo tengo un esfuerzo de ir a buscarlas. Pero es asombroso las muchas veces que pasa eso, o sea, y es como, es una especie de test del grado de normalización del horror al que llegamos, y sobre todo en América Latina, donde pasan todo el tiempo cosas muy, muy horribles, entonces hay como un nivel de saturación también que digamos, yo también lo entiendo, o sea, que hace posible la vida, o sea, la indiferencia hace posible la vida, pero la indiferencia es un horror. Sí. Entonces, digamos, ese es como el terreno, ese es el límite, o sea, el espacio liminal de alguna manera en el que me gusta trabajar, y el género ayuda muchísimo a eso. Claro, y el género también ayuda a verlo, es muy loco. Pero vamos a volver sobre eso, pero ahora vamos a ir a escuchar uno de los temas que escogiste, Mariana. Estamos con Mariana Enríquez haciendo Cuestión de Gustos. ¿Tienes ahí la lista de tu excelente selección musical? ¿Con qué quieres que partamos? Tengo la lista, creo que podemos empezar con Sued, que es mi banda favorita, o sea, no mis artistas favoritos, pero mi banda, y tengo que elegir una banda, y es una canción de su segundo disco que se llama The Wild Ones, una canción muy Perfecto. romántica y exagerada. Vamos a escuchar eso entonces. Escuchábamos a Sued y seguimos conversando con Mariana Enríquez en este cuestión de gustos que estamos haciendo, y tú decías antes, Mariana, varias veces de que hay como este impulso, ¿cierto?, por ciertos temas que te interesan. Y quería preguntarte cómo llega uno a escribir, cómo escribes. Ah, no lo sé.
Yo también fue una especie de cuestión un poco consciente, porque yo quería, mis primeros dos libros no son libros de género. Mi primera novela es una novela realista, se llama Bajar es lo peor, es bastante, está bastante inspirada por los años 90, la noche, la historia principal es como una historia de amor entre dos chicos, dos varones, digamos, dos hombres jóvenes. La segunda novela es una novela muy sobre la crisis, digamos, también hay un adolescente que vive en un suburbio de Buenos Aires y se quiere ir y que vive como una situación económica y familiar muy crítica. Pero yo mientras escribía eso, que era lo que podía escribir, creo, quería escribir terror. Y no sabía cuál era el propósito de escribir terror. O sea, lo que, digamos, yo leía terror y me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para escribir un terror que sea propio, o sea, propio de autor, quiero decir, pero además que fuese latinoamericano, que fuese relevante, que hablara... El terror en general es género, creo. Y el terror en particular te desvela, es eso lo que decías antes, te revela un mundo, te hace ver cosas que de otras maneras no verías, y lo hace como con esta trampa del fantástico, trampa entre comillas, ¿no? O sea, usa un lenguaje que es el lenguaje de las cosas imposibles para mostrarte lo que está, de alguna, las corrientes oscuras de lo que está ocurriendo en la realidad. Eso es, o sea, hay como Frankenstein es un libro sobre el miedo a los excesos de la ciencia, por ejemplo, entre otro montón de cosas, ¿no? Eh, con este joven que está jugando a Dios, ¿no? Y que es castigado, bueno, etcétera. Y esto viene de una mujer, además, que había perdido un montón de hijos y que seguramente la idea de la reanimación de los cadáveres, la morbosa idea de la reanimación de los cadáveres, también la apelaba desde un lugar emocional. Quiero Y decir, hay y que no había tenido relación con su creadora, además. además, a ver, hay como una, digamos, se conjugan un montón de cosas cuando uno toma la decisión, pero no sabía eso, no sabía qué contenido ponerle. Y era Sabía que la importante forma, que tuviera un propósito, que tuviera un contenido político, incluso si lo pensamos. sí, sí, me parecía, digamos, que si iba a escribir terror desde Latinoamérica y como escritora latinoamericana, o sea, asumiendo esa identidad, no podía escribir, o sea, sí podía escribir una variación de Lovecraft, de hecho lo hice, en Bajo el agua negra es una variación de Lovecraft, pero es una variación de Lovecraft acá. Es una variación de Lovecraft en una villa de Buenos Aires, o sea, no es una variación de Lovecraft en la Antártida, más allá de que la Antártida tenga una parte que tiene una base argentina, no me interesa ese nivel de fantástico tan despegado de lo real. Y eso era lo que te decía, que es una lección de King, porque King es un gran escritor realista, y es un escritor que busca taras y traumas de su sociedad, eh, o sea, de Estados Unidos, y que después las reconvierte en estas narraciones de terror. Él llega un poco más lejos y trabaja de otra manera, pero esa especie de traducción es algo que yo entendí con él en muchos casos. Incluso en Carrie, por ejemplo, en la primera novela, él incluye fragmentos de falsas crónicas periodísticas, o sea, es como si hiciera muy evidente el mecanismo, ¿no? Eh, y es una novela que habla de una masacre escolar, que habla de fanatismo religioso, que habla de problemas sociales, lo mismo que el Resplandor, más allá de la historia de fantasmas Sí. del niño que tiene percepciones y qué sé yo. El problema que hay ahí es un hombre que es violento con su familia y que le rompió, el brazo a su hijo, y que termina encerrado en un hotel donde el anterior cuidador también era un hombre que mató a su familia. Entonces no es que, de la misma manera, eso también pasa en mis cuentos o en mis libros, no es que El Resplandor sea una novela sobre violencia de género, es que es una novela sobre terror contemporáneo, que se ve obligada a poner los errores contemporáneos en la novela, porque de otro modo no tendría sentido hablar de eso, o sea, no tendría sentido usar el género para eso, para seguir hablando de tentáculos, quiero decir. Podés poner el tentáculo.
también. Claro, pero finalmente en todos los casos, me parece a mí, de lo que te he leído, en todos los casos tiene que ver con el poder y con la impunidad. O sea, el horror Claro. aparece porque hay quienes sienten que pueden hacerlo. O sea, toda Ujú. esta secta, ¿cierto?, que está en nuestra parte de noche, no son solamente religiosos esotéricos, son multimillonarios Claro. que pueden. Y hay una cuestión muy dura con esa idea. Con la maldad aparece con el que puede, ¿no? Y que si un tipo te da una agarrona en el subte, si pudiera te viola en el extremo, ¿no? Porque En tiene el que ver con extremo, los sí, límites que claro. ponemos como sociedad. Y la locura aparece cuando esos límites sociales se difuminan, quizás. Sí. Son dueños de propiedades, son dueños de tierras, son dueños de bancos, son dueños de personas. Y como tales hacen lo que pueden y tienen gente que también es dueña, digamos, y que los va a proteger. Eso es lo que son. La idea en la novela, que espero que no sea un spoiler, que es que lo que ellos están buscando es perpetuarse, o sea, vivir para siempre, digamos, ¿no? Este es como el objetivo final de la secta. Un poco habla de eso también, ¿no? O sea, como de la perpetuación del capital y de estas familias, que son, que son las mismas familias ricas desde siempre. Sí, O con los mismos medios de producción, por ejemplo, ¿no? O sea, con el mismo tipo de explotación. Eso en América Latina es muy claro. sí. Eh, e incluso no es tan loco, o sea, yo lo trabajo como desde algo muy anticuado, que es la magia y la magia negra y las Y el sectas y ocultismo, los claro. contactos con los dioses y tal. Pero la ciencia ficción, por ejemplo, trabaja desde hace tiempo la idea de la gente que quiere perpetuarse poniendo su mente en la computadora, ¿no? Y así de este modo de vivir para siempre. Y eso, por supuesto, es algo a lo que van a tener acceso los ricos, porque, ¿no? Sí, Yo no lo sí. puedo pagar. Y ellos lo van a poder pagar. Y creo que si uno investiga como en la realidad, debe haber algunos científicos por ahí trabajando para gente a ver si lo pueden hacer en serio. O sea, yo estoy convencida, y aquí me sale mi parte conspirativa, ¿no? Estoy convencida de que hay parte de nuestro planeta que se está preparando como pequeños edenes para que cuando Claro. haya crisis de agua y la crisis climática de crisis, la gente que puede vaya a esconderse ahí, la gente que ya consumió Claro. todo, ¿no? Hay algo ahí muy Es esa perverso. idea, ¿no? Es esa idea de la impunidad también en ese sentido, ¿Mm? ¿no? Como la de decir, bueno, puedo dejar todo atrás porque puedo pagarlo. Eh, y voy a poner cuerpos para que lo paguen por mí también. Porque esos cuerpos no son mi familia, como se Claro, usa en nuestra parte, no son sangre. Entonces claro. son útiles, son herramientas y por lo tanto son desechables, ¿no? Que finalmente Ujú. es la tensión que está en esa novela, que nosotros estamos hablando como que todos los que nos están viendo y escuchando ya la leyeron, pero básicamente se trata de una secta de poderosos que utiliza, y estoy contando como la primera parte, a este varón que es muy frágil en términos de salud, pero que es muy poderoso en términos espirituales y cómo él trata de proteger a los suyos de eso. Vamos a dejarlo ahí. Mm. Sí. ¿Te parece, Mariana, si vamos con el siguiente tema? Bueno, creo que elegí Nick Cave, que es uno de mis artistas favoritos, si no mi artista favorito. Elegí un tema de su último disco, se llama Ghostin, es un tema que se llama Gallon Ship. Perfecto, estamos con Mariana Enríquez haciendo cuestión de gustos. Estaba acá mirando nada más para recordar qué otro. Continuamos en esta cuestión de gustos conversando con la periodista y escritora Mariana Enríquez. Y te confieso, Mariana, que una de las cosas que a mí más me gusta de leer es que puedo entrar a otros mundos. Y en tu caso, estas últimas semanas que me ha acompañado tu escritura preparando este programa, eso me pasó en dos maneras. Con este libro, Alguien camina sobre tu tumba, que en Chile está editado por Montacerdo, es una bella, bella edición, en donde me sacaste a pasear por cementerios del mundo, y al que quiero volver en un rato para hablar acerca de las percepciones de la muerte, y por supuesto con la novela Nuestra parte de noche, en donde hay un mundo muy complejo, que está situado territorialmente en Argentina, que en algún momento se va a Londres, etcétera. Y yo, cada vez que leo algo como eso, una novela de más de 700 páginas en papel, de sobre 500 en digital, cada vez que leo algo como eso me pregunto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye un mundo
con su propia cosmovisión, con su propia religiosidad, con sus propias lógicas, siempre en la lógica del fantástico, o sea, el mundo está situado en nuestro mundo realista, pero tiene literalmente otros lugares. ¿Cómo se hace eso? Creo que hay mucho de obsesión en eso, ¿sabes? O como hay una... digamos, cuando yo decidí escribir esa novela, que es una novela que decidí escribir después de estar bastante tiempo escribiendo cuentos, y después de haber escrito una novela corta que se llama Este es el mar, que también tiene como un mundo bastante definido, pero que es breve, eh, tomé casi una decisión consciente de decir, bueno, me voy a obsesionar con una serie de personajes y una trama particular que tenía en la cabeza, y, y tiene que ver con eso, tiene que ver con una cosa un poco, es como un estado un poco extraño, porque uno está todo el tiempo pensando eso, todo. Hace unos días me decían, ¿cómo no te perdías? ¿Por qué no usabas escaleta? O sea, porque yo no lo usaba, la verdad, o muy poco, comparación con la dimensión que tiene el texto. Y es porque en realidad es como si marcaras un territorio y decías, bueno, voy a explorar todo este territorio, y en ese territorio que estás explorando a veces aparece, no sé, una montaña, entonces estás semanas pensando cómo la vas a cruzar, si la vas a cruzar por el costado, por arriba, si vas a hacer un hueco en el medio, quiero Pero decir, ¿cómo aparece esa montaña? no sé. Eso sí, no lo sé, eso sí creo que tiene que ver con, yo creo firmemente, digamos, que hay un montón de cosas del impulso, no solo literario, sino en general del impulso creativo, que es algo misterioso, y que es algo que no es fácil de explicar, digamos, que uno puede hablar y decir esto, lo otro, aquello, Claro, pero enseñar la teoría, ¿no? claro, pero en realidad, eso digamos, lo podés hacer, pero en realidad el impulso de que aparezca la montaña es algo que, no sé, estás caminando por la tarde y de repente apareció, o sea, es como, tampoco, hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta hablar de inspiración porque es trabajo, pero la verdad es que no es exactamente inspiración, pero sí es como una especie de conexión que no es tan, no sé, a mí no me gusta reducirlo todo como esa idea del mundo del trabajo y de decir, no, bueno, uno se sienta y esto sale. Hay mucha gente que se sienta y no le sale nada. Exacto. Sí. Quiero O sea, digamos, y el momento donde aparece eso que sale, no siempre es un momento que tiene que ver con las horas sentado frente a la pantalla, o las horas con esto en la mano ante el cuaderno maquinándose. A veces tiene que ver con una obsesión, con una imagen, con una idea particular que uno trae de no sabe dónde, con una lectura incluso. Sí. Ahí yo sospecharía, por mi experiencia entrevistando muchos creadores y creadoras por muchos años, es que las historias siempre vienen de otras historias Sí, y que finalmente, creo yo, los mejores músicos son esos que han escuchado mucha música, los mejores escritores son los que han leído muchos libros, es muy difícil armar mundos si uno no tiene muchos mundos adentro, sospecharía. sí, yo creo. O sea, claramente el personaje de Juan es imposible sin Heathcliff, Ujú. ¿no? Pero es imposible sin Frankenstein también. Y el mundo de la clase, de esa clase alta, es imposible sin Donoso, y es imposible sin Sábato, y es imposible sin Mujica Lainez, y de alguna manera es imposible sin Faulkner, sobre todo la idea de un territorio maldito. Y los chicos y los 80 como acechados por el mal, casi que son imposibles sin It de Stephen King, etc. O Ahora, una ahí, crónica. sí, a mí ¿Eh? lo que me parece fantástico literalmente es ese movimiento consciente del que hablábamos antes en que tú dices, bueno, efectivamente estas historias están escritas y están escritas en inglés en la mayoría de los casos. Y Sí, al traer ese mecanismo, ¿no? De narración a nuestros contextos, inmediatamente aparecen cosas que nunca habíamos visto. sí, sí. A mí me interesa como esa idea del choque. No, o sea, que es como que hay mucha gente que bueno, hay como algo, sí, muy, si querés, parecido, lógico, entre Faulkner y Donoso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O entre Flannery O'Connor y Silvino Campo, por ejemplo, y sí, o sea, hay como un diálogo,
pero no es un diálogo tan obvio con King, por ejemplo, o con Gaiman, o con incluso por ahí no tanto en la novela, pero sí en los cuentos Ballard, por ejemplo, ¿no? O Sí. sea, como escritores así, o Clive Barker, o no escritores, digamos, porque yo también tengo una influencia importante del cómic, del cine, creo. O sea, Cronenberg, Lynch, o sea, son autores que a mí me influencian mucho, quiero O sea, decir, y de creo hecho, que hay algo en hay eso. descripciones bueno, la casa de Adela, que luego quería preguntarte por ese recurso, ¿no? Que visitamos doblemente en el libro de cuentos, lo que perdimos en el fuego y en nuestra parte de noche, que son literalmente cronenbergianas. O sea, hay una cosa muy, muy de Cronenberg, de la corporalidad, del horror del cuerpo cercenado, cortado, mutilado, pero con mucho detalle. Y ahí aparecen cosas que son muy interesantes como imágenes, pienso. Sí, sí, sí. Eh, la idea de la cicatriz también como límite y como violencia permitida, ¿no? Hay algo. Barker a mí, Barker Cronenberg, digamos, ahí ellos trabajaron juntos y ahí hay una mirada sobre el cuerpo que tenía. O sea, Barker es un escritor británico de los años 80, era gay, y que en los 80 él como que la rompe con unos libros que se llamaban libros de sangre, son cuentos de terror. Y que un hombre gay en los 80 escriba libros de sangre en el momento de la pandemia del SIDA es un gesto político brutal. Y, y que él piense eso, ¿no? Como el cuerpo, como el espacio del horror, como el cuerpo, como el instrumento de muerte. O sea, es tremendo. O sea, él mismo además siendo portador de VIH, no sé. O sea, como hay. Pero fue un poco lo que me pasó leyendo en Las cosas que perdimos en el fuego, ese cuento, decir que una mujer escriba esto cuando vivimos la pandemia del femicidio a nivel mundial, también es un gesto político tremendo, porque hay una denuncia que es tan poderosa, pero que no es difícil decir que sea pedagógica o No, no, pedagogizante, claro. quizás. No, 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 para nada. O sea, es más como una pregunta sobre la violencia. O sea, como es una pregunta sobre la violencia y sobre la resistencia y la forma, digamos, las formas que puede tomar la resistencia y la radicalización. O sea, hasta dónde podés llevar la radicalización, que es una pregunta que yo me hago, y a llevarla en la narración, ¿no? A Sí. llevarla hasta el grotesco, pero usando como elementos muy del realismo y de lo que tiene que ver con la militancia, ¿no? Son como un grupo, como si fuese un grupo guerrillero, de alguna manera. Tomo como un montón de elementos donde ellas llevan el empoderamiento hacia la automutilación también, ¿no? Sí. Em, entonces, digamos, y la automutilación también es un tema femenino, que está bastante silenciado. Yo trabajo bastante en eso. O sea, cuando digo la automutilación estoy hablando también de la anorexia, o sea, de las agresiones que las mujeres se hacen a sí mismas en su cuerpo, que en muchos sentidos tienen que ver con trastornos que son explicables de lo psicológico, pero que tienen componentes culturales. Por supuesto que tienen que ver con cómo, como que hay un mandato tan fuerte sobre el cuerpo de las mujeres que al no Sí, cumplirlo, y nadie puede cumplirlo, no hay no, cómo, claro, las mujeres somos constantemente castigadas si nos autocastigamos por no cumplir ese claro, mandato. Eso va desde la dieta hasta claro. las mutilaciones. Claro. A mí hay formas de cirugía estética que me parecen eso, autoagresiones. Quiero Ujú. decir, o sea, como no sé. El otro día estaba leyendo, no sé, por ejemplo, bueno, yo escucho cosas variadas y tengo intereses variados, pero estaba leyendo sobre la estrella pop esta Cardi B, Ujú. que tuvo que suspender Cardi B un recital, entre otros, porque se había hecho una cirugía, creo que en el culo, y que no se podía mover, y vos decís, pero ¿por qué? Mm. Digamos, ¿por qué vos te vas de gira y te haces una cirugía en el culo? O sea, hacela aunque sea cuando vuelvas a tu casa, ¿no? Es como, ¿qué? Pero, sí, claro, pero hay algo del extremo, eso es muy balardiano, eso es un cuento de Ballard.
Sí, O sea, claro. una estrella pop, digamos, que de gira decide cambiarse de cuerpo y eso sale medio mal y no puede tocar, eso es un cuento de Ballard, y eso pasó. Claro, no, y además estoy pensando, es un tremendo capítulo de Black Mirror. Claro. Hoy día, o de la dimensión desconocida en su tiempo, qué sé yo. Estamos conversando con Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, ya que estamos hablando de mujeres, una mujer, una artista mujer contemporánea que a mí me gusta mucho, Lana del Rey, la canción se llama Gods and Monsters, si viene al caso también no, porque es Dioses y Monstruos. Perfecto, estamos haciendo cuestión de gustos con Mariana Enríquez, desde Buenos Aires, ella, Santiago de Chile acá. Escuchábamos a Lana del Rey y seguimos conversando con Mariana Enríquez, y uno podría quedar con la impresión, si ustedes no la han leído, de que su literatura es terrible y desesperanzadora, pero hay luz, hay mucha luz, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque no es tampoco luminosa, claramente, Mm, pero hay una defensa de los vínculos que es muy potente. O sea, finalmente lo que permite la sobrevivencia, en todos los casos, tiene que ver con los vínculos. Eh, sí, que finalmente uno podría decir es lo que la belleza de los vínculos es lo que nos sostiene ante el horror, ¿no? sí. Hay algo digamos, de poder pensar el afecto y sobre todo el afecto, bueno, muchísimo entre amigos, ¿no? O sea, hay algo de la familia elegida, porque yo soy muy consciente de que muchos de los textos son muy antifamilia, ¿no? Mm. Pero, pero sí hay algo como del afecto elegido, del afecto de los amigos, y en el caso de nuestra parte de noche también el afecto de padre e hijo, aunque es, aunque es bastante complejo, ¿no? Porque creo que ahí se juegan dos cosas, un poco es el amor que él le tiene a su hijo y de otra parte es el odio que le tiene a la secta, entonces él no quiere que arruinen a su hijo porque lo ama, pero también se los quiere quitar, digamos. Claro, pero por ejemplo el personaje de Stephen, que es el mejor amigo de Juan, del Sí, protagonista, tiene o sea, la fidelidad de ese varón sí, es muy consistente en ese espacio de horror terrible. sí, Eh, él es muy, yo a él y a Luis, son dos personajes masculinos de la novela, en ambos traté de poner, o sea, se suele, que hay algo que es una cosa que me molesta, pero se puede estereotipar no solo a las mujeres reales, sino a las mujeres también como personajes, como a las depositarias del cuidado. claro, A mí es una cosa que me molesta porque tiene como una especie de moralina malentendida, ¿no? Y que sí, incluso a veces las mujeres se hacen incluso cargo de ese discurso, o sea, nosotras somos esencialista las que finalmente. sabemos, claro, como nosotros somos las que sabemos cuidar, y la verdad es que vos no sos la que tenés que saber cuidar nada. Entonces decidí poner como esa cosa de la nobleza y del cuidado y del esfuerzo por reconstruir y por escuchar y por estar acompañando al otro en esos dos hombres. Eh, Y como además de alguna hay un ejercicio ahí contra la ideología de género que me parece muy potente porque las malas más malas son mujeres. son malísimas, sí, son todas mujeres. Y además Y, la mayoría de esas están como en contra del amor. uh-huh. O sea, ellas creen que es un problema, o sea, que es un problema frente a los objetivos a lograr, o sea, que no es, que es una cosa totalmente que te impide la realización de alguna manera, ¿no? O sea, es como, eh, Que obstruye, incluso, ¿eh? que obstruye. Sí, que te obstruye. Y Pero ahí uno se preguntaría, ¿para qué querrían ellas? O sea, finalmente es como la ilógica de la lógica de poder, ¿no? O sea, esta cosa de quiero más poder, quiero más poder, quiero más poder por la eternidad, ¿pero mm, para qué? O sea, fue como, ya, ¿qué más puedes querer? pero eso es como, para mí es como uno de los grandes misterios de las grandes fortunas, porque a veces uno piensa, pero ¿por qué esta persona quiere tener 17 casas, de verdad? O sea, hay gente que tiene 17 casas. Con dos, o sea, yo hasta dos lo entiendo, ¿eh? O sea, Sí, como tener seguro. la casa en la casa del fin de semana, en el mar o lo que te guste, está bien. Pero 17 en diferentes países, más un avión, más, o sea, pero hay algo de la lógica del más, ¿no? Que tiene que ver De la con el... voracidad, finalmente. Sí, sí, pero es muy voraz, digamos, ¿no? Sí. Y por eso también elegí un dios malo que coma, ¿no? Porque tiene que ver con eso, o sea, con el quitar, tomar, 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 desear, o sea, como si fuese una especie de boca
Sí, insaciable. sí. Hay algo insaciable que lleva como un estado de gula y de absoluto exceso, donde uno que no tiene esas necesidades no se las puede explicar, pero para ellos sí, o sea, ellos una Es que vida yo creo que ni siquiera se lo horrible. preguntan. Yo de verdad pensaba en estas No, mujeres y decía, así en Florence y en Mercedes y en Anne, y decía que son el trío poderoso de mujeres, como esta sí, especie de aquelarre, ¿no? Que lleva esta secta. Eh, y es como transformarse en algo intocable, que no te puedan herir, que no te puedan hacer daño a ti, pero tú eres absolutamente brutal y fatal. Ahora, para cerrar, Mariana, y recuerdo que conversamos con la escritora y periodista Mariana Enríquez, quería hablar de este libro, Alguien camina sobre tu tumba, porque yo lo leí en cuarentena, y además de que me sirvió mucho para salir a pasear, porque tú nos llevas en este libro de paseo por distintos cementerios del mundo, me sorprendió porque uno podría decir, cuando dije así, como es un libro sobre cementerios, ok, un poquito tétrico, ¿no? Hay acá, bueno, además de que mucha investigación, mucha reflexión respecto a las relaciones que tenemos con la muerte ujú, y cómo distintas organizaciones sociales, como distintas culturas se han relacionado con la muerte, con la belleza de la muerte, pero sobre todo con no negarla, que yo creo que es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? Querer mm, transformarlas en números, querer saltarnos el ritual, o querer sí. derechamente decir, no, esto no está pasando. ¿Qué aprendiste tú escribiendo este libro? Bueno, primero aprendí que digamos que no era solamente un ejercicio de flaner gótica, que también lo es, pero que también tenía que ver con algo de mi historia que creo que está en la última crónica, que es el haber crecido en la dictadura argentina, que tuvo la particularidad de hacer desaparecer, o sea, esto que estábamos hablando recién de hacer desaparecer a la muerte, hacer desaparecer a los cuerpos y crear, entre comillas, a los desaparecidos. Entonces vos tenés una generación de gente que sabés que está muerta, pero nunca hubo cuerpos, nunca hubo ritual, nunca. Entonces para mí una tumba en un cementerio están lejos de ser espacios del horror, sino más bien están lejos son los espacios casi del orden natural de las cosas y si lo querés llevar hacia la política de la justicia. Porque además, incluso entre los perpetradores hay un pacto de silencio donde no cuentan, o sea, ellos tienen que saber dónde están estos cuerpos, Sí. quiero decir. Y están siendo juzgados por la justicia y no cuentan a dónde están, entonces es una cosa, crearon fantasmas, ¿no? Y esta dimensión fantasmal de la dictadura argentina, creo que en la que yo crecí de alguna manera, a pesar de que no fui una víctima directa, soy una víctima como todos los ciudadanos que la transitaron, y es un trauma que estoy negociando como todos los que crecimos en esa época. Que vivimos Eh, con fantasmas. sí, mi manera digamos, de exorcizar esos fantasmas es visitar a dónde están los cuerpos, digamos, ¿no? Los lugares donde están los cuerpos, que son los cementerios. Y después a mí me fascinan, y eso creo que en nuestra parte de noche se nota también, me fascinan las narraciones locales, las creencias locales, el santoral pagano, y los cementerios son máquinas de producir eso, ¿no? De producir las almitas milagrosas, el muerto que, nada, que tiene una historia oscura por detrás, quiero decir, hay como, eh, y hay similitudes extrañas también, ¿no? Bueno, ahora creo que lo voy a reeditar en España y voy a, por ejemplo, agregar, entre los cementerios que voy a agregar el de Punta Arenas, que es un cementerio rarísimo, que parece hecho por Es que joven Punta manos de Arenas es tijera. una ciudad rarísima. Y Sí, Chiloé también te metes con Chiloé un poco en nuestra parte de noche, pero me pareció interesante en este contexto, ¿no? Yo creo que la sociedad occidental contemporánea se ha dedicado a negar la muerte. Parte un poco de lo que quiere hacer la secta también de nuestra parte de noche, sí, es sí, decir, sí, somos claro. inmortales, esto no está pasando. Y cuando estamos frente a una plaga que literalmente está matando más gente de la que podemos contar, eh, porque por lo menos en Chile desconfiamos mucho de las cifras oficiales, la reflexión sobre la muerte y quizás sobre la danza macabra, ¿no? Es algo necesario
para sobrevivir, que quizás necesitamos aprenderlo. Sí, bueno, yo creo que, digamos, los cementerios que elegí son todos cementerios, lo que le llamamos cementerios monumentales o municipales, ¿no? Donde la muerte es muy visible. Quiero decir, con las cruces, con los edificios, con las bóvedas, Los con mausoleos, la escultura. los mausoleos, etcétera. Y para mí es muy sintomático que en los últimos años el cementerio se haya convertido en el cementerio campo de golf, ¿no? Como aquí no ha pasado nada. Es un lugar para hacer picnic, digamos, en vez de un lugar en el que enfrentarse. Y incluso en esta pandemia, una de las cosas que a mí más me llama la atención es el total borramiento, sobre todo a partir de los medios, de la muerte, en el sentido de que yo veo todo el tiempo, llega el pico, no llega el pico, esto, los números, esto, acá, se murieron tantos acá, se murieron tantos de allá, y creo que todavía no vi a una familia de uno de los muertos, y estamos hablando de 1 millón de muertos en el mundo. Sí. Es llamativo. Es llamativo, por eso es tan potente. No sé si viste la portada del New York Times el fin de semana, con, sí, que a mí me impactó mucho porque fue como, son personas con vidas, con familias, con afectos, no Sí. son números. No, y que además es una enfermedad, o sea, esto no es culpa de nadie, esto no es ideológico, quiero decir, o sea, podemos hablar de esto y podemos hacer un duelo por esa gente, o sea, a mí me cuesta bastante en toda esta cuestión a un nivel personal y filosófico el aspecto vergonzante de estas muertes, ¿no? Como si se quisieran ocultar, como, no sé para qué, no entiendo para qué, es como, ¿por qué? Porque nos va a dar miedo, ya tenemos miedo, no importa. Bueno, Pero yo se creo que dice, es de nuevo la administración del poder y del sí, pues, discurso. Y del sí, discurso. Mariana Enríquez, ha sí. sido tan maravilloso conversar contigo, créeme que me siento muy honrada y sé que hay mucha gente escuchándonos, que está muy contenta de poder haber tenido esta conversación y de acercarte también a la gran cantidad de lectores y lectoras que tienes en Chile. Un abrazo y muchísimas gracias. Y nos vamos con tu último tema. ¿Qué escogiste para cerrar? No, gracias a vos primero y la pasé súper bien, se me hizo rapidísimo. Elegí a Joan Jett, que es como una rockera que me gusta mucho para terminar con algo divertido. Es un cover precioso que se llama Crimson and Clover, que es como una canción muy dulce y muy guarra al mismo tiempo. Perfecto. Perfecto para terminar. Mujeres poderosas como las que aparecen en los libros de Mariana Enríquez. Mariana, es un placer. Que estés muy bien. Chao. Gracias, chao.